Vamos a compartir la pantalla. Listo. ¿Cómo nos fue con la lectura, muchachos? ¿Quién me quiere contar? ¿Me escuchan? ¿Listo? ¿Podemos iniciar entonces? ¿Cómo nos fue con la lectura que teníamos para hoy? ¿Quién me quiere contar qué leyó, cómo le fue, qué dudas tiene? Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, qué pena, le hago una preguntita fuera Claro que del tema que estamos viendo. Lo que pasa es que esta mañana ingresé a la plataforma para seguir haciendo lo del mapa mental sobre el segundo tema y resulta que a mí ya no me aparece. pero todavía no vamos en el segundo tema para hacer mapas mentales. Hasta ahora El mapa, estamos el profe, primero. sobre, bueno, entonces para que su merced me entienda sobre los documentos contables comerciales. Yo lo Sí, estaba adelantando. Yo lo estaba adelantando y ya no me aparece ese tema. porque es que actualizaron la plataforma y pues Ujú. solamente se va a ir habilitando en la medida en que nosotros vamos avanzando. ¿Me hago entender? Ah, ok, profe, muchas gracias. Era eso. Listo, dale. ¿Y con ese tema cómo te fue? Bien, profe, con este tema, pues, así, pues, dudas, no tengo, pero, pues, tampoco voy que sobrada, pero voy bien. Listo. Por Vale, aquí gracias. abrimos también nuestro Excel para seguir aclarando Buenas dudas. noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, profe, qué pena. Gracias. Bueno, cuéntame, ¿cómo te fue con tu lectura? No, profe, la verdad sí, no leí. No estuve un poquito pues ocupada en algunas cosas y ahí sí les pido disculpas, pero pues no quiero perder la clase. Voy a estar muy atenta y me comprometo pues a leer esta semana, juiciosa. Listo, dale, no hay ningún problema. Profe, buenas Entonces, noches. muy buenas noches. ¿Cómo me le fue Eh, con la lectura? Bien, sí, señor. En donde quedamos, de lo que quedamos hasta el final, hablan de los asuntos contables, de los registros, de cómo se deben de hacer, de la naturaleza de los débitos, de los créditos, eh, cómo se conforman las cuentas. También nos hablan Sí, del planteamiento de cuentas. Hay 19 planes de cuentas aquí en Colombia que se rigen por las normas internacionales de la NIF. Y también nos hablan de Entonces, la práctica yo tengo y también porque me toca estar. no te entendemos muy bien. Bueno, entonces entremos en materia. La semana pasada quedamos en este ejercicio de un asiento simple donde vemos movimientos tanto de débitos como créditos de cuentas de activo. Y habíamos dicho que los activos, su naturaleza es del debe. ¿Qué quiere decir eso? Que aumenta por el debe. Y se nos disminuye. Porfa, mis queridos aprendices, mantengamos los micrófonos apagados. Perfecto. Así como tenemos asientos simples, que son solamente dos cuentas las que utilizamos, podemos encontrar asientos compuestos. Y vamos a leer este ejemplo, que es el que nos muestran
en nuestro taller. Se realiza una venta por 10 millones de pesos a crédito. Cuando hablamos de crédito, quiere decir que no nos va a ingresar dinero. Eso quiere decir que vamos a ir al fiado. En otras palabras, vamos a llevar una cuenta por cobrarle ¿a quién? A un cliente. Calcular IVA del 19% sobre los 10 millones. De esta transacción intervienen 3 cuentas. Una cuenta de ingreso por actividades ordinarias, que va al crédito, que es esta que estamos viendo aquí abajo. ¿Y qué quiere decir que es una cuenta de ingreso? Pues que es una cuenta de venta. Y las cuentas de ingreso son de naturaleza crédito o haber. Luego de eso me dice, hay una cuenta de IVA generado. ¿Qué quiere decir IVA generado? El IVA generado es que se genera sobre las ventas que nosotros realizamos. Entonces, si nos damos de cuenta aquí, encontramos el valor, que es 1.900.000. ¿De dónde sale ese 1.900.000? De coger los 10 millones y multiplicarlo por el 19%. Y esa cuenta es una cuenta del pasivo. Su naturaleza es crédito o haber. ¿Y por qué es una cuenta del pasivo o del crédito o del haber? Es una deuda que nosotros le debemos a la DIAN. En pocas Perfecto. palabras, es una retención que nosotros hacemos al cliente para nosotros pagar esa cuenta después a la DIAN. Sí, señor. Íbamos bien hasta cuando usaste la palabra retención. No es una retención. Es un dinero que el cliente me entrega a mí como vendedor para que yo posteriormente se lo entregue a la DIAN. La palabra retención no cabe aquí porque más adelante vamos a ver qué son retenciones. ¿Listo? Entonces, por eso, esta cuenta de IVA generado es un pasivo que va al haber. Entonces, venga por aquí, abrimos una hojita de Excel y lo volvemos a hacer paso a paso para entender muy bien por qué va. Y ahora mi Excel no quiere trabajar hoy. ¿Está terco? A ver, refresquemos. Ah, esto está muy lento. A ver, Excel. Un momento de paciencia, por favor, mientras que esto nos carga. Bueno, acá en este buco, a ver si nos abre este buco. No me está queriendo abrir el Excel. A ver, hacemos otra cosa. Todo esto lo cerramos. A ver si ahora sí nos deja abrir el Excel para hacer los ejercicios y poder entenderlos de una forma más dinámica, más clara.
puede ser posible. Que no me deja entrar. Les pido un momento de paciencia porque hoy está terco este Excel y no quiere trabajar. A ver si es por esto y lo volvemos a abrir. Listo. Definitivamente no nos quiere trabajar hoy el Excel que nos dio el SENA. Hacemos plan B. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Listo, En ya blanco. está en blanco. Pues en blanco, ¿no? Sí, está en blanco. Profe, no pasa nada. Listo, ya lo pasamos acá entonces, a ver. Listo, ahora sí me deben ver una hojita ahí de cálculo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Ok, listo. Entonces vamos a trabajar en esta hoja de cálculo. Y vamos a hacer el mismo ejercicio de la venta de mercancía. ¿Por cuánto? Por 10 millones. A crédito. Esa es la información básica, ¿cierto? Entonces fíjense en que lo primero que yo hago es empezar a identificar qué es lo que estoy haciendo. Vendo algo que es a crédito por 10 millones. Ahora, en Colombia tenemos la norma que casi todos los productos tienen un IVA. En este caso es del IVA del 19%. Hay algunos que tienen el 8%. ¿De qué depende eso? De unas tablas que tiene la DIAN donde discrimina todos los productos. Y hay unos productos que son con tarifa general, otros con tarifa diferencial, otros que son excluidos y otros que son exentos. Los excluidos quieren decir que no están grabados, como es el caso de la canasta familiar, y los exentos que están grabados a la tarifa cero. Esa es la diferencia. Entonces, con nuestro ejercicio, que es una venta normal, debemos encontrar cuánto es el IVA de esos 10 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una multiplicación. Voy a coger los 10 millones de pesos. ¿Qué pasó? Y los voy a multiplicar por el 19%. Esa es la forma de encontrar el IVA. Y ya sé que mi IVA es de 1.900.000. Pero como me están diciendo que mi venta es a crédito, yo debo encontrar exactamente cuánto me va a quedar debiendo
mi proveedor, pero mentiras, mi cliente. ¿Y cómo hago eso? Pues voy a sumar el 1.900.000, que es este, más los 10 millones. Eso quiere decir que 1.900.000 más 10 millones me da 19 millones de pesos, y eso es lo que voy a tener en una cuenta por cobrar. ¿A quién? A un cliente. Encontrando mi información, voy a empezar a hacerlo en cuentas T, y luego lo vamos a hacer como en un registro contable, que es lo que nos aparece en el material de apoyo. ¿Listo? Entonces ya sabemos que tenemos los débitos o el debe, y tenemos los créditos o el haber. Estas son las dos opciones que tenemos. Entonces, en la clase anterior habíamos dicho que los activos, ¿qué son? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me dice qué son los activos? Los activos son todo el dinero que tenemos disponible. Bien, Karen. ¿Y qué más son? Y los bienes materiales. Perfecto. Todos los derechos que tiene una empresa. Esa es la palabra. Mercancía. Repítela. Todos los derechos que tiene una empresa. Perfecto. Entonces, de esta información que nosotros acabamos de sacar, ¿cuál es el derecho que tiene la empresa? Pues el de los 19 millones de pesos. Ese es el derecho, el derecho que nosotros tenemos. Y sabemos que los activos, su naturaleza, cuando... Profe, Señora. 19 o 11.900.000. Eso, perdón, 11.900.000. Tienes toda la razón, Caterina. Yo estaba buscando esos 19 millones y no los encontré. Sí, y no van a aparecer jamás. Muchas gracias por la corrección. Estaba como perdido. Entonces, sabemos, venga, le colocamos acá la linecita abajo a esto para no perdernos. Déjamelo más por otro lado. No, dejémoslo así por ahora. No uso mucho este Numbers, sino solamente Excel por ahora. Entonces, ya sabemos que los débitos van 11.900.000 y que la cuenta se llama cuenta por cobrar a clientes. Entonces vamos a colocar aquí cuenta por cobrar a clientes. Y aquí vamos a empezar a manejar como muchas abreviaturas, porque algunas cuentas tienen unos nombres muy largos, lo que hace es como complicarnos un poquito. Bueno, entonces, si no les queda claro, me preguntan, que ahí vamos dejando todo muy clarito. ¿Listo? Entonces acá, cuentas por cobrar a clientes, 11.900.000. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la siguiente cuenta? Las cuentas de crédito o del haber, que sería ingreso por ventas de 10 millones y la que sigue es IVA generado, que sería el 1.900.000. Si yo sumo estos 10 millones, más este 1.900.000 me da 11.900.000, que es exactamente el valor que yo tengo aquí. ¿Cuál es como la ventaja de hacerlo en cuenticas T mientras que vamos poniendo la dinámica? Que tanto débitos como créditos me deben dar sumas iguales. Y aquí en este caso tengo sumas iguales.
Cuando por algún motivo me falta información, las sumas nunca me van a dar iguales. Entonces, ahí ya sé que mi movimiento contable, mi transacción, está mal contabilizada. Entonces, importantísimo, sumas iguales. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Está claro o tenemos preguntas? ¿Tenemos dudas de cómo se hizo? Yo tengo una pregunta. Cuéntame, Carolina. Pues digamos que, o sea, eso lo entiendo, ¿sí? Sino que por lo menos si una empresa a ti te compra sin IVA, ahí digamos que va a haber un desequilibrio como tal en este balance, por decirlo así. No, O hay que, hagamos digamos que si situación. no manejan, digamos, IVA, sino que manejan, por ejemplo, cuentas de cobro. ¿Cómo? Entonces, disculpa, te interrumpo, Carolina. Entonces, no vamos a hablar de empresa. Aquí estamos haciendo una contabilización de una empresa. Vamos a hacer la misma contabilización, pero yo no soy empresa. Yo soy una persona natural que le vende a un cliente normal. ¿Listo? Cuéntame, Jerónimo. Bueno, yo tengo una pregunta, digamos, es prácticamente una cuenta T, Sí, pero digamos, al momento de uno registrarla tiene que tener un libro contable para hacerlo, ¿no? tú lo podrías registrar en Excel si quisieras. No hay ningún problema si tú lo haces en un Excel. O también podrías hacerlo, que se hace hoy en día, en un software contable. Y entonces el software contable lo que hace es internamente hacer todo este proceso que yo acabo de hacer, lo hace él solito. Y lo que me muestra al final es un balance de diario, un balance general. Me saca ya reportes, que es lo que hacen normalmente los sistemas o los software contables hoy en día. ¿Listo? Pero entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces, este es un ejercicio de una empresa. Acá está de una empresa. Aquí lo vamos a hacer de una persona natural. Ojo, no obligada a llevar contabilidad. ¿Y por qué hago la aclaración? Porque si la persona natural está obligada a llevar contabilidad, se asemeja a una empresa y su registro contable se hace así, como lo acabamos de hacer. ¿Listo? Profe, Señora. una pregunta. Esto, por lo menos, pues ahí estamos hablando de los créditos, por lo menos las empresas que manejan el interés, ¿también se incluyen ahí? Los Si yo intereses, vendiera, sí, claro, si yo te digo, oye, mira, Paola, te voy a vender los 10 millones, me pagas el IVA, pero aparte de eso, tú me estás pidiendo que te dé crédito a 60 días. Yo te voy a cobrar unos intereses del 3% mensual. Entonces, sobre los 10 millones yo sacaría los intereses del 3%, que serían mal contados 300.000 pesos, ¿cierto? Y lo registraría ahí. Pero por ahora no nos metamos en todo eso, vamos paso a paso, porque si nos saturamos de información, después no vamos a entenderlo. ¿Listo? Entonces acá nos vamos con este mismo. Vamos a hacer el registro contable de una venta de los mismos 10 millones, ¿cierto? Que no tiene IVA y que también va a ser a crédito, ¿cierto? Después, ¿cuánto va a ser lo que me van a quedar debiendo? Pues 10 millones. Ahí está, me falta un cero. Ahí está, 10 millones. ¿Listo? Entonces, ahora me voy a ir a copiar este pedacito a este lado y ya le vamos a borrar el resto de la información. ¿Qué pasó? ¿Que no me lo copió? Listo. Entonces, vamos a borrar todo esto y vamos a mirar qué cuentas realmente utilizamos.
Como es a crédito, pues ya sé que se me va a generar un derecho de cobrarle a un tercero los 10 millones. ¿Cierto? Que esos 10 millones, ¿por qué aparecen? Por la venta de una mercancía. Y que para mí es un ingreso. Y como soy una persona natural no obligada a llevar contabilidad, pues no facturo IVA. Y este sería nuestro asiento, sería aún más sencillo, ¿cierto? Porque solamente está mi derecho, o sea, lo que me están debiendo, y me aparece el monto de mi venta. ¿Está claro o tenemos dudas? Todo claro, profe. Listo. Entonces, nos vamos a devolver a nuestra guía. ¿Dónde está nuestra guía? ¿Dónde la dejé? Acá está. Ahí ya deben estar viendo otra vez mi pantalla. ¿Cierto? Y este pues fue el ejercicio. ¿Qué decía el ejercicio? Se realiza una venta de 10 millones a crédito, calcular el IVA del 19%. En esta transacción intervienen tres cuentas. Ingresos por actividades ordinarias, crédito, correspondiente a los ingresos. IVA generado, aquí hay un error, acá no es débito, sino también crédito, porque fíjense acá donde está el IVA generado, en el haber o en el crédito. Aquí hay un error de transcripción, una fe de ratas, un error. Del pasivo. Y finalmente... Profe, yo no veo la No pantalla. se ve nada, profe. ¿No ven la pantalla? Oh, por No, Dios. señor, No, está no en se ve. blanco, en negro. Una línea, profe, sale una línea. Vengan a ver. ¿Ahora sí? Sí, profe, ahora sí se ve. Sí, ¿Listo? señor. Voy a volver a Ya leerlo. se ve. Para volver a Listo, hacer el error que tenemos acá. Entonces, se realiza una venta por 10 millones a crédito, calcular IVA del 19. En esta transacción intervienen tres cuentas. Ingresos por actividades ordinarias de naturaleza crédito. Y como es de naturaleza crédito, quiere decir que aumenta por el crédito y vamos y miramos y, oiga, sí, miren, aquí está la cuenta de ingresos por actividades ordinarias de 10 millones en el crédito porque está aumentando. Luego dice, correspondiente a los ingresos, IVA generado débito, aquí es donde está el error, porque el débito va a este lado y cuando va al débito quiere decir que está disminuyendo, pues ahí está el error. Acá debería decir crédito, porque los pasivos aumentan por el crédito. ¿Y por qué está aumentando un pasivo? Porque hay un tercero, un cliente más exactamente, que me está dando un dinero que no es mío, sino que es de la DIAN. De los pasivos y finalmente la cuenta de clientes, crédito que también está mal, acá no es crédito, acá es débito, porque fíjense, aquí está en el debe y sabemos que los activos se incrementan por el débito perteneciente al activo. De acuerdo con la naturaleza de las cuentas y si se presenta un aumento o una disminución, se registra la transacción mediante asientos contables, como se observa a continuación, y esto es un asiento contable. ¿Cuál es la diferencia entre esto que hay acá y lo que yo acabé de hacer en la hoja de cálculo? Es que acá trazamos una linecita imaginaria para hacer una T. Y si trazamos esa linecita imaginaria para hacer una T, pues eso es lo que nos muestra. Y esos son los famosos cuentas T, que aquí ya lo estamos haciendo de una forma más apropiada. Bueno, la forma de las cuenticas T es más dinámica, más pedagógica. Entonces, acá dice, es importante resaltar que el registro anterior se aplica nuevamente el principio de partida doble, que era lo que les estaba explicando. La partida doble quiere decir que al final los débitos y los créditos
nos deben sumar exactamente igual. No vayan a asociar partida doble con el uso de dos cuentas, porque fíjense que acá estoy usando 1, 2 y 3 cuentas de diferente clase. Una de activo, otra de pasivo y otra de ingreso. Entonces, no se confunda partida doble con dos cuentas. Y aquí, en el ejercicio que estamos haciendo antes de banco y caja, por efecto pedagógico nos aparecen dos cuentas, pero eso no quiere decir que sea una partida doble. La partida doble es porque tanto débitos como créditos nos dan exactamente igual. ¿Listo? Profe, qué pena, ¿me podría volver a explicarlo de la partida doble? Es que se me cortó. No hay ningún problema. La partida doble hace referencia a que débitos o el debe y el haber o créditos nos tienen que dar exactamente igual. Así como nos lo dio en la hoja de cálculo, donde en un ejercicio nos daba 11.900 al debe y al haber, y cuando lo hacíamos con persona natural nos daba 10 millones, tanto al debe como a haber. Ahí está la partida doble, ahí está débitos y créditos o debe y haber exactamente iguales. ¿Listo? Entonces, vámonos para cuenta, concepto y clasificación. Entonces, en el número anterior se habló de hechos económicos y la forma de registrar una transacción de acuerdo con la clasificación de este. ¿Y cuáles son sus clasificaciones? Activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto, costo. Por ende, se continúa fortaleciendo estos conceptos mediante la orientación de la definición de cuenta y su clasificación. Entonces, ¿qué es cuenta? A través de las cuentas se clasifican y registran las transacciones. Es el nombre con el cual se registra de una forma ordenada las diferentes operaciones comerciales generadas en una empresa. Y aquí hacemos un paréntesis. Puede ser una empresa o una persona natural obligada a llevar contabilidad. Y también las personas naturales que no están obligadas, pero que quieren llevar su contabilidad de una forma organizada, van a utilizar estas cuentas. Es esencial que estas operaciones se elaboren en el momento en que sucede. ¿Qué quiere decir que se registran en el momento que se sucede? Pues que si hoy vendí, pues hoy registro la venta. Que si hoy compré, pues hoy se registra la compra. A eso hace referencia que se elabora en el momento en que sucede, contribuyendo así a la obtención de información contable, comprensible y oportuna, que era lo que estuvimos hablando en el tema de las empresas. Y al principio de esta conferencia, hace 15 días, cuando hablábamos de la parte de demo contable 1, ¿listo? Las cuentas se encuentran integradas por los siguientes elementos. Y en eso sí no va a haber diferencia, todas van a tener lo mismo. El nombre, que es por donde se conoce, y vamos a identificar si es un activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto, costo, debe registrarse de forma completa de acuerdo con la asignación establecida. ¿Y dónde encontramos esta asignación establecida? Y ahí vamos a conocer esta famosísima palabra que se llama PUC. ¿Y qué es el PUC? Es el Plan Único de Cuentas. Y eso está en un decreto que se llama 2650 del año 93, si la cabeza no me falla, donde aparecen absolutamente todas las cuentas. Entonces, pues como todos tenemos acceso a Internet hoy en día, podemos ir a buscar aquí las cuentas del PUC para poder identificarlas. Acá está, Plan Único de Cuentas, descripción. Y aquí está absolutamente todo. Y este tema que yo estoy explicando también lo van a encontrar acá. ¿Listo? Entonces, devolvámonos. Entonces, aparte del nombre, hay unas razones por las cuales se debita. ¿Y qué quiere decir eso? Se registra al lado izquierdo para iniciar los débitos de la transacción. Normalmente, uno arranca por los débitos. Entonces, acuérdense que el débito siempre va a estar al lado del corazón. ¿Listo? Al lado izquierdo, al lado del corazón van los débitos. Y el haber se relaciona en la parte derecha para registrar los créditos de las operaciones comerciales.
Entonces, en el caso de los activos, los créditos disminuyen mis activos. En el caso del pasivo patrimonio, los créditos aumentan mis pasivos. ¿Ok? Listo. Cuando se registran las operaciones comerciales, en el comprobante diario, se procede a determinar el saldo de las cuentas. ¿Qué es el comprobante de diario? Es el comprobante que me va a mostrar las transacciones que yo hago en el día. Ese es el comprobante de diario. En el caso de manejar software contable, se posibilita extraer los auxiliares de cada cuenta según la necesidad que surja para su análisis. ¿Qué es un auxiliar? Un auxiliar es el reporte que me emite el software de una cuenta. ¿Qué movimientos tuvo? Tanto débitos como créditos. Voy a colocar el ejemplo de bancos. Entonces, yo puedo sacar un auxiliar de la cuenta bancos donde me muestra por qué conceptos tuve ingresos o por qué conceptos tuve entradas de dinero más bien y cuáles son los conceptos por los que me salió el dinero del banco. Y con ese auxiliar de bancos más el extracto bancario es lo que yo hago y se llama conciliación bancaria, que es como, entre comillas, el coco de los auxiliares, hacer esas conciliaciones. Pero si yo soy muy juicioso y muy ordenado, esas conciliaciones me salen relativamente sencillo, no es complicado. Más adelante, pero bien adelante, vamos a hacer conciliaciones bancarias para que aprendamos a manejar eso. Dice, determinar el saldo significa restar los valores monetarios que se encuentran registrados en el debe y en el haber. Esta acción se realiza con la misma cuenta. Por ejemplo, deseo conocer el saldo de la cuenta caja. Entonces, pues, haríamos exactamente lo mismo que les acabo de explicar con el tema del auxiliar de la cuenta bancos, ¿ok? Clasificación de las cuentas. Instructor, Señor, cuéntame. Ese es el mismo libro diario. Es el mismo libro diario columnario, ¿sí? ¿Que llamaban antes? No, señor. El libro diario me registra en él absolutamente todos los movimientos que se tuvieron en el día, independientemente de la cuenta. ¿Eso qué quiere decir? Que en este libro diario yo puedo tener cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto, costo. Mientras que en el auxiliar, única y exclusivamente, yo voy a tener el movimiento de la cuenta que yo necesite. Esa es la diferencia entre el libro diario y un auxiliar. ¿Me hago entender? ¿Sí queda claro, José? Instructor, pero su merced se refería anterior al auxiliar, se refería a otro, que era donde se registraban las transacciones que se hacían al día. Sí, señor. El día. El diario. Es el mismo. Sí, señor. Ah, bueno. Sí, claro, los auxiliares es una hoja por cada cuenta en el sistema operativo que maneje la empresa. Imagino que cada cuenta y cada subcuenta llevará su código y esos son los auxiliares que dice su merced. Sí, señor. Su merced tiene toda la razón. Así es. ¿Listo? Entonces, clasificación de las cuentas. En la primera unidad temática se analizó el concepto de los elementos de los estados financieros, conforme lo estipulado en el marco conceptual de la información financiera. A partir de ello, se profundizó en el concepto y se analizó la naturaleza con el fin de registrar las transacciones de forma correcta y de esta manera generar reportes útiles para la administración. ¿Listo? Entonces, vamos a ver aquí cuáles son las cuentas reales o de balance. ¿Quién se acuerda cuáles son las cuentas con las que hacemos el balance? Ya lo he dicho varias veces. ¿Quién me ayuda? Yo, profe, Dime, activo, pasivo y patrimonio. Perfecto, muy bien, María. Muchas gracias.
Las cuentas reales o de balance son esas: activo, pasivo y patrimonio. Entonces, mira que acá dice, son aquellas que intervienen en la elaboración del estado de situación financiera, o sea, el balance. Entre ellas se encuentra el activo, el pasivo y el patrimonio. Entonces, ¿el activo qué es? Recurso controlado por la entidad, o sea, nuestros derechos. Surge de eventos pasados. En un futuro se espera recibir beneficios económicos. Es fiable su valor. Movimiento de la cuenta del activo. Inician y aumentan en el débito, que es lo que les he estado repitiendo todo este tiempo. Cuando me aumentan los activos, es porque el débito está aumentando. Y disminuyen y se cancelan en el crédito. Normalmente el saldo de los activos es débito. Y digo normalmente porque hay unas excepciones. Pero por ahora vamos a dejarlo hasta ahí para no meter más cosas y confundirnos. ¿Listo? Luego hablamos del pasivo, que hemos dicho que son obligaciones presentes de la entidad, que también surgen de eventos pasados. Pero también yo podría hacer provisiones. ¿Por qué? Porque se espera desprender de beneficios económicos cuando se cancele parcial o totalmente una deuda. Y su valor sea fiable. O sea, que quiere decir fiable, que es de confianza, que yo puedo creer en eso 100%. Los movimientos de la cuenta del pasivo pues son todo lo contrario de las del pasivo. Estas aumentan por el crédito, disminuyen y se cancelan por el débito y normalmente su saldo es crédito. Y vuelvo y digo, normalmente porque hay unas excepciones. Pocas, pero las hay. Y finalmente tenemos las cuentas del patrimonio, que una forma muy sencilla de decirlo es que resulta la diferencia entre el pasivo y el activo. ¿Cómo es el movimiento? Su movimiento es igual que las del pasivo. Se inician o aumentan en el crédito, se disminuyen o se cancelan por el débito y normalmente su saldo es crédito. Vuelvo y repito, normalmente porque hay excepciones, que más adelante las veremos. Cuentas nominales o de resultados. ¿Quién se acuerda cuáles son esas cuentas? Que son con las que hacemos el estado de resultados. ¿Quién me ayuda? Yo, profe, ingreso, gastos y costos. Perfecto, María. Entonces, como lo dice María, aquí están las cuentas. Ingresos, que para este caso el ingreso funciona o se mueve igual que el pasivo y el patrimonio, que se inician o aumentan por el crédito, disminuyen o se cancelan en el débito y su saldo normalmente, porque también hay excepciones, es crédito. Y este hace referencia a los incrementos en los beneficios económicos. Su incremento aumenta el patrimonio neto. ¿Y por qué creen que su incremento aumenta el patrimonio neto? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Por qué creen que el ingreso incrementa o aumenta el patrimonio neto? Porque de ahí salen las utilidades. Perfecto, José, así es. Así de sencillo como lo explicó José. Cuando tenemos ingresos y hay utilidades, nos vamos a incrementar nuestro patrimonio. Después de los ingresos tenemos los gastos. Los gastos se mueven de la misma manera que los activos. O sea que se inician o aumentan por el débito, se disminuyen y se cancelan por el crédito y normalmente su saldo también es débito. También hay excepciones. Y esto se relaciona a las disminuciones de los beneficios económicos. ¿Y por qué hablamos de la disminución de los beneficios económicos? Porque cuando yo tengo plata en el banco o en la caja y tengo que pagar el arriendo es un gasto. Entonces aquí estoy teniendo una disminución de mis beneficios económicos. Ah, que estoy teniendo una contraprestación.
Sí, indiscutiblemente tengo una contraprestación, pero me está disminuyendo mi beneficio económico. Y dan como resultado disminuciones en el patrimonio. ¿Y por qué da como resultado disminución en el patrimonio? Porque si mis gastos son mayores a mis ingresos, pues voy a tener una pérdida. Después de los gastos, tenemos los costos. Y los costos funcionan igual que los gastos y los activos. Inician y aumentan en el débito, disminuyen y se cancelan en el crédito y su saldo es débito. En ese también tenemos unas excepciones. Y acá vamos a encontrar dos tipos de costos, que era lo que yo les explicaba la semana pasada. En el PUC van a encontrar como costos de venta, los que empiezan por 6, y por el número 7, los costos de producción. ¿Qué hacemos referencia a los costos de venta? Son los aplicados por las empresas comerciales. ¿En qué momento? Cuando yo compro o vendo un bien y servicio y no hago ningún tipo de transformación. Y los costos de producción hacemos referencia cuando hay transformación de una materia prima y se transforma en algo o le hago alguna modificación. ¿Ok? Eso sería finalmente las cuentas que vamos a manejar. ¿Listo? Aquí encontramos un resumen chiquito de las cuentas, de las 6 cuentas, pero recuerden que acá costos lo dividimos en 2, de cómo se da el aumento, cómo se da la disminución de cada uno de las cuentas. ¿Ok? Entonces, acá nos habla que pues para lograr una uniformidad en el momento de registrar las transacciones de las empresas y dar claridad, confiabilidad a los registros, pues utilizamos el Plan Único de Cuentas, que es el PUC que les estaba mostrando anteriormente, que es el decreto 2650, como les decía, del año 93, no me está fallando la cabeza. Ese es el que se utiliza para los comerciantes en Colombia y aún sigue vigente. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar de la jerarquización, de la taxonomía y los elementos que lo componen. Entonces, la taxonomía es una forma que se usa para comunicar información financiera entre preparadores y usuarios de la información financiera. Todo esto que empezamos a ver en esta parte específicamente se desarrolló con el fin de que la información que se presentara en Colombia fuera homologada o fuera de alguna manera similar a la de los otros países. Después acá hablamos de las NIF, normas internacionales de contabilidad, normas internacionales de la información financiera, perdón, de las NIC, que son normas internacionales de contabilidad, y la mezcla de todas ellas, para poder tener, cuando hablamos de taxonomía, hablamos de la presentación básica de cómo debe ir presentada la información para que podamos compararla de un lado a otro. ¿Listo? Y entonces aquí hablamos que encontramos el catálogo de las cuentas. Y dentro de ese catálogo de cuentas vamos a encontrar que primero va la clase y hace referencia al primer dígito, o sea, activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, costo de ventas y costo de producción. Sería la clase. Después vamos a encontrar los grupos que hacen referencia a los 2 primeros dígitos, que son, en este caso, el disponible. Yo podría irme acá al Plan Único de Cuentas y colocar acá los numeritos, a ver dónde me deja.
Listo, acá. Puedo decir, el 12, ¿cuál es? Ah, las inversiones. Entonces, como acá estamos hablando de grupos, entonces está el grupo 12 de inversiones. Podemos mirar el 13, a qué hace referencia, a deudores. El 14, a inventarios. El 15, a propiedad, planta y equipo. El 16, a intangibles. ¿Sí sabemos qué son intangibles? ¿Alguien que me cuente? Es como el buen nombre de la empresa. Perfecto, pues lo vieron bien. Marca registrada, buen nombre, goodwill, know-how, que son cosas que no puedo palpar, pero sé que existen dentro de la empresa. Ahora, 17, ay sí, mira, hay 17 que son diferidos. Después veremos que son diferidos. ¿Existirá el 18? También, otros activos. ¿Y qué son esos otros activos? Son todos los activos que no están dentro de las anteriores. Y finalmente tenemos las valorizaciones. Porque cuando yo hablo de 20, me va a decir, hay un error, señor, ya no existen las cuentas 20. Ahora usted referencia a, habíamos dicho que con un solo número, ¿cómo se llama? Clase. Entonces, hará referencia a la clase. ¿Cuál es la clase? Los pasivos. ¿Y qué pasa si yo le digo al pasivo 21? Obligaciones financieras. A la 22, proveedores. 23, cuentas por pagar. 24, impuestos y gravámenes y tasas. La 25, obligaciones laborales. La 26, pasivos estimados y provisiones, que esto hace alusión o referencia, que yo empiezo a guardar ahí como un dinero, porque se me pueden presentar algún tipo de cosas que es posible o que no es posible que pasen. Que la 27 también son diferidos. Y fíjese que acá tienen la misma numeración con los activos que también existen los diferidos. Otros pasivos, que son los que no se catalogan dentro de las otras cuentas. Y finalmente tenemos bonos y papeles comerciales. Y aquí nos podríamos quedar el resto de la clase hablando de las otras cuentas, porque entonces también va a aparecer la clase 3 y que aparece dentro de los grupos de la clase 3. Lo mismo que la 5, la 4, la 5, la 6 y la 7. ¿Listo? Después de los grupos, vamos a encontrar las cuentas. Las cuentas ya hacen referencia a las que se utiliza con 4 números y dependiendo de qué tan grande sea mi organización, yo podría ya entrar a registrar en estas. Y fíjense que acá encontramos la cuenta 1010. Y yo en el PUC puedo ir a preguntar, ¿existe la cuenta 1005? Sí, mira, aparece la cuenta 1005, se llama caja. ¿Y existirá alguna cuenta, perdón, 1105? ¿Existirá alguna cuenta que se llame 1155? No, no existe la 1155. La 1050, tampoco. Entonces fíjense que tampoco existen tantas cuentas dentro de estas. Existe solamente la 1105 que podríamos agregar a una caja general, y si nosotros tenemos una empresa aún más grande que nos obligue a llevar sus cuentas, podemos tener cajas menores. Y si queremos también moneda extranjera. Y aquí podemos empezar a desplegar muchísimo todo lo que tengamos dentro de los activos de la empresa. Vamos a encontrar la especificación, el nombre correcto para cada una de esas cosas que tenemos. Mira, por ejemplo, acá tenemos los bancos, pero podemos tener subcuentas de bancos con moneda nacional. ¿Por qué? Porque es que también tengo unas cuentas de ahorro en el extranjero, entonces están las de moneda extranjera. Y si yo quisiera tener auxiliares de estas subcuentas, claro que sí.
podría decir que tengo la 1110-0501. Bancolombia, cuenta de ahorros terminada en 25. Y como tengo dos cuentas en Bancolombia, una de ahorros y otra corriente, entonces puedo decir que tengo la 1110-0502, cuenta corriente Bancolombia terminada en 20. Y así sucesivamente. Entonces, el PUC es muy extenso, es muy generoso y tiene mucha información de las cuentas que nosotros podemos utilizar. ¿Ok? Y así como lo estamos mirando con el activo, podríamos ir a buscar una cuenta de gasto, la 6105. Y mira cuál es la cuenta, 6105, agricultura, ganadería, casa y silvicultura. Y así con cada una de ellas, mira, encontramos sus cuentas, dependiendo de lo que hacemos. Si tenemos cultivos de café, cultivos de flores, de caña de azúcar, de bananos, si criamos nosotros ovejas o si tenemos avícolas, si tenemos piscículas, acá muy seguramente también vamos a encontrar la actividad de piscículas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como podemos apreciar, el plan de cuentas es muy, muy, muy generoso porque muestra prácticamente todas las operaciones o transacciones o actividades que pueda desarrollar una empresa. ¿Listo? Acá volvemos y tocamos las clases que expresa cada uno de los dígitos. Entonces ya sabemos que la 1 es el activo, el 2 el pasivo, el 3 el patrimonio, 4 ingresos, 5 gastos. Y fíjense que aquí ya me está haciendo una diferenciación entre los costos de venta, que es la 6, y los costos de producción, que es la 7, que es lo que les he venido recalcando desde el inicio de la clase. Y aquí vamos a hablar de la partida doble, que era lo que yo les estaba contando ahorita, haciendo el ejercicio en la hoja de cálculo. Como se menciona en el tema sobre hechos contables, es importante que al momento de registrar la transacción se afecten por lo menos dos cuentas. ¿Y por qué por lo menos dos cuentas? Porque debe haber un débito y un crédito. Al momento de registrar la transacción, se afecten por lo menos dos cuentas, donde una se debita y la otra se acredita. Estas deben relacionar el mismo valor, con el fin de que se aplique el principio de partida doble. Claro, cuando hablamos única y exclusivamente de dos cuentas, debe ser el mismo valor en estas dos. Cuando ya hablamos de tres cuentas, las tres cuentas no deben por qué tener el mismo valor, como lo vimos en el ejercicio anterior. Este principio consiste en la igualdad o equilibrio que deben presentar las operaciones donde existe un deudor y un acreedor con el fin de reflejar la realidad económica de la empresa. Esto de partida doble por eso lo inventó un señor que se llama Fray Lucas Paciolo, que es el papá de la contabilidad. ¿En qué año? Ahí sí la cabeza me falla, pero fue como en 1400 algo. En caso de que se presenten más de dos cuentas, como sucede en el asiento compuesto, de igual forma los débitos y los créditos deben dar igual. ¿Qué fue lo que hicimos con el ejercicio del 1.900.000 de IVA y 10 millones de ventas contra los 11.900.000 de cuentas por cobrar? Acá tenemos un ejemplo donde dice, se adquiere mercancía por valor de 2 millones a crédito y se aplica IVA a la tarifa del 19%. Entonces vamos a hacer este ejercicio nosotros también en nuestra hojita de cálculo para que lo podamos entender. Entonces, aquí vamos a dejar de compartir y aquí me voy a ir otra vez a buscar mi hoja de cálculo para que lo volvamos a hacer. ¿Listo? Ahí ya deben estar viendo mi hoja de cálculo. Vamos a borrar todo esto. ¿Listo? El ejercicio básicamente lo que me decía es
que voy a comprar mercancía, o sea que compro mercancía, ¿por cuánto? Por 2 millones de pesos. Que esa mercancía tiene un IVA del 19%, que entonces pues, lo que hago es una operación de coger los 2 millones y multiplicarlo por el 19%, que me da 380.000 pesos, y que adicionalmente esa compra yo la voy a hacer a crédito. O sea que va a tener una cuenta por pagar, ¿a quién? A un proveedor. ¿De cuánto? De la suma de los 2 millones de la mercancía más los 380.000 pesos. Voy a quedar debiendo 2.380.000 pesos. Entonces vamos a hacer nuestro asiento contable. Los débitos o debe contra los créditos o haber, que cuando yo compro mercancía, en el book sí existe una cuenta que se llama mercancía, pero por ahora mientras que empezamos a asociarlo, podemos llamarlo inventario o mercancía, como ustedes prefieran. Sabemos que el inventario es una cuenta de activo y cuando se crea o se aumenta va por el debe. Entonces acá llevamos nuestros 2 millones. Ahora, ¿se acuerdan cuando yo les hablaba que normalmente en el pasivo las cuentas son de naturaleza crédito y que hay algunas excepciones? Pues acá encontramos una de esas excepciones, porque hay una cuenta que se llama IVA descontable. Uy, profe, ¿cómo así que eso es IVA descontable? ¿Eso cómo se come? Pues imagínense, mis queridos aprendices, que cuando nosotros como empresa compramos, cuando nosotros como empresa vendemos más bien, más bien cuando nosotros como empresa, cuando nosotros como empresa vendemos, se crea un IVA por pagar, que fue el ejercicio que hicimos anteriormente cuando vendíamos a crédito. ¿Y se acuerdan que la venta anterior era de 10 millones y que habíamos puesto un IVA generado por 1.900.000? Eso pasa cuando yo vendo. Cuando yo compro, se me genera un IVA, pero es un IVA descontable, es un IVA a favor, porque ¿quién sabe quién termina pagando el IVA final? El consumidor. Sí, señor. ¿El proveedor? Muy bien, Mauricio, el consumidor. La empresa. El consumidor, sí. No la empresa. El consumidor. ¿Y quién es el consumidor final? Usted y yo. Terminamos siendo los consumidores finales. Entonces, en este caso, como es la contabilización de una empresa que compra una mercancía para venderla, el IVA que él paga por esa mercancía es un pasivo, pero es un pasivo de naturaleza débito. Entonces, aquí llevo los 380.000 pesos al débito. Y finalmente, ¿qué nos hace falta colocar en nuestra cuenta T? La cuenta por pagar al proveedor. ¿De cuánto? De 2.380.000. Si yo hago mi suma de débitos y créditos, que es este más este, me da 2.380.000. Y si hago la suma de mis créditos, 2.380.000. O sea que nuestra ecuación, nuestra partida doble está perfecta, está funcionando. ¿Me dice entender cómo hicimos este ejercicio con la compra de mercancía? ¿Tenemos dudas, mis queridos aprendices? No, profe, está bien. Profe, esto, en la parte donde el proveedor
a él es el que se le cobra el IVA, ¿cierto? No, en este caso el proveedor nos está nosotros cobrando el IVA, porque fíjate que la compra de la mercancía que nos da es de 2 millones, pero nosotros terminamos debiéndole a él 2.380.000 porque él nos cobra el IVA por la mercancía que está vendiendo. ¿Listo? Bueno, creo que sí. Entonces, ¿claro? ¿O tenemos más preguntas al respecto, más dudas? Profe, pues a mí no me queda muy claro de la IVA descontable. ¿En qué momento se hace? El IVA descontable se hace en el momento en que nosotros compramos, Mónica. Anota eso por ahí en tus apuntes. IVA descontable se genera en el momento en que compramos. El IVA generado se genera en el momento en que vendemos. ¿Listo? IVA descontable cuando se compra, IVA generado cuando se vende. Perfecto, Mónica, así es. Ok, gracias. Después, siempre en todos los ejercicios que haremos, colocaremos o IVA generado o IVA descontable cuando hay compra o venta de mercancía. ¿Listo? Entonces vamos a devolvernos a nuestro material de apoyo. A ver con qué continuamos. Y pues aquí está el mismo ejercicio que acabamos de hacer. ¿Listo? Instructor, una pregunta. Claro, señor, cuéntame. Pero esa cuenta del IVA es la misma. Es una sola cuenta, ¿sí? Una va en el debe y la otra va en el haber. Sí, señor. Que se haga, pero es la misma cuenta. Sí, señor. Si nosotros nos vamos aquí otra vez a buscar nuestro PUC, que nuestro PUC de aquí en adelante va a ser como nuestra Biblia, vamos a buscar en la cuenta 24, que acá me dice impuestos, gravámenes y tasas. 2408, impuestos sobre las ventas por pagar. Y aquí, en esto dentro de la dinámica, vamos a encontrar que podemos manejar tanto el IVA generado como el IVA descontable. ¿Con qué? Con subcuentas. Pero la cuenta grande se va a llamar así: impuesto sobre las ventas por pagar. Así tengamos un saldo a favor por el IVA descontable, no importa. Este va a ser el nombre grande. ¿Que me queda débito? No hay ningún problema. Esta es una de las cuentas que podrían estar de naturaleza débito, o más bien con saldo débito dentro de los pasivos. ¿Listo? Sí, señor. Perfecto. Sí, bro. Aquí lo que hacen son más ejercicios. No sé si todos tuvieron la posibilidad de ver los ejercicios. Si no, los invito a que le peguen una repasadita a estos ejercicios. Y en nuestra clase de hoy en 8, si hay dudas, las aclaramos. Si no, asumo que todos hicimos la tarea de leerlo. Ahí son fácilmente 3 ejercicios más. ¿Sí? De la compra de computadores a crédito. Pagamos una deuda de acreedores que teníamos. Aquí, cómo se constituye una empresa, que fue un ejercicio que yo ya les había hecho a ustedes. Aquí pagamos arriendo con efectivo. Entonces creo que esos 4 ejercicios los podemos hacer en nuestras casas o en nuestro tiempo de descanso en el trabajo para que podamos avanzar con los temas. Entonces acá luego nos dicen: recuerde que para realizar el registro de las operaciones en los comprobantes y libros de contabilidad es indispensable tener en cuenta 3 cosas. La primera, identificar la transacción y clasificar las cuentas que se utilizarán realizando el débito correspondiente conforme al concepto y características establecidas en las normas internacionales. Segundo,
de acuerdo con la transacción y naturaleza de las cuentas, establecer cuál se debita y cuál se acredita. Y tercero, verificar la aplicación de los principios de partida donde el valor de los débitos sea igual al de los créditos. Y fíjense, mis queridos aprendices, que aquí con estos 3 puntos están haciendo un pequeño resumen de lo que estábamos haciendo con los registros contables en la hoja de cálculo. ¿Qué era lo primero que yo hacía? Identificar qué transacción estaba haciendo. Entonces, por eso colocaba a un lado compra de inventario o mercancía, los 2 millones. Después decía, ay, eso se me genera un IVA. Estoy identificando las cuentas que se llama, tengo un IVA. ¿Cómo calculo el IVA? Ah, cojo los 2 millones y lo multiplico por el 19% y me dan los 380.000 pesos. Y que finalmente esa mercancía me la está dando mi proveedor a crédito. Listo. Identifiqué las transacciones y las cuentas que iba a utilizar. Después hacía como mi asiento contable y colocaba las cuentas en orden, arrancando por los débitos, e identificaba qué valor iba al débito y cuál iba al crédito. Eso era lo segundo que yo hacía. Y finalmente, ¿qué hacía? Cogía todos mis débitos, los sumaba, y luego cogía todos mis créditos y los sumaba para identificar que mi partida doble me dé valores iguales, que no tengan ninguna diferencia. Entonces, estos son 3 ítems que debemos tener en cuenta cuando estemos haciendo las transacciones que ustedes van a hacer acá, estas 4, para que las practiquen. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar de la ecuación contable, cosa que ya habíamos tocado anteriormente. Y la ecuación contable básicamente es coger activo igual a pasivo más patrimonio. Esa es la ecuación contable. Algunos que son de pronto más amantes de la matemática y que les gusta pasar lo que está aquí sumando, lo puede pasar a este otro lado a restar. Y entonces puede decir que el pasivo es igual al activo menos el patrimonio, o que el patrimonio es igual al activo más pasivo. Finalmente, el orden de los productos no altera el resultado. Entonces, no tenemos inconveniente con este. Y acá tenemos un ejercicio donde dice, la empresa Surtimodas SAS. Sí. Pues, dime, ¿no nos conmigo? ¿Para qué? Dejaste el micrófono abierto. Luciana. Posee la siguiente información al corte del 31 de diciembre del 2020. Se solicita determinar la ecuación contable. Y entonces aquí encontramos que dice efectivo 2.500.000. Deudores 2 millones. Inventarios 2.800.000. Propiedad, planta y equipo 6.500.000. Proveedores nacionales 880.000. Capital 5 millones. Ingreso de actividades ordinarias 10 millones. Y gastos 4 millones de pesos. Entonces vamos a verificar esa ecuación que nos decía que activo es igual al pasivo más el patrimonio. Y aquí empezamos a identificar qué cuentas son de activo y qué cuentas son de pasivo y de patrimonio. ¿Listo? Por ahí hay algunas cuentas que no hacen referencia a ninguna de las 3, entonces no nos dejemos confundir por la cantidad de información. Entonces, si les parece, hagamos nuestro ejercicio en nuestra hoja de cálculo y con eso damos por terminada la clase de hoy. Yo hago este primero y les dejo que ustedes hagan los 2 siguientes para que dentro de la clase de 8 días me cuenten cómo les fue con esa ecuación contable y cómo les fue con
con estos asientos contables. ¿Qué dudas tenemos al respecto? ¿Listo? Entonces, vámonos a mi hoja de Excel. Ya les vuelvo a cambiar aquí la Vale, profe, una preguntita, qué pena. Entonces, ¿cuáles quedamos por hacer nosotros de aquí a 8 días? ¿Sería el número 4 y número 5? ¿Qué van a hacer dentro de 8 días? Están viendo la página, ¿cierto? La pantalla ya se quitó, ya no la veo. ¿Ya no es la pantalla? No, Caramba, no. ya la alcancé a quitar. Ya la vuelvo a compartir. Compartir la pantalla. Vamos a compartir esta pantalla. Listo. Vamos a hacer los ejemplos. Número 2, que es la compra de computadores. El ejemplo número 3, que es el pago de una creencia. El ejemplo número 4, que es la constitución de una empresa. Y el ejemplo número 5, que es el pago del arriendo. ¿Listo? Ahora, con referencia a la ecuación contable, vamos a hacer el ejemplo número 2, que es de la empresa Carvajal. Y el ejemplo, solamente número 2, no hay más. Un solo ejemplo. ¿Listo? Vale, perfecto, profe, muchas gracias. Es posible que les den cuentas que no son del activo, ni del pasivo, ni del patrimonio. Pueden darles más información de la que ustedes necesiten. Y en este caso, fíjense en que el capital no tiene monto. Entonces, no se me vayan a dejar confundir por eso. El ejercicio tiene que darles activo igual a pasivo más patrimonio. Pues si me hace falta 5 pesos, pues ¿cuál será el capital? Pues los 5 pesos, que es lo que me hace falta. ¿Listo? Porque en este ejercicio como tal, hay un cuenta de activo, 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 pasivo y patrimonio. ¿Listo? No se me dejen confundir. Entonces, vamos a hacer este ejercicio nosotros. ¿Listo? Entonces volvamos a compartir mi hoja de cálculo, que está aquí. ¿Listo? Voy a borrar la información que tenía. ¿Listo? Y me dice que tengo en efectivo, tengo 2.500.000, que tengo una cuenta que se llama deudores por 2 millones, que tengo otra cuenta que se llama inventarios por 2.800.000, que hay otra cuenta que se llama propiedad, planta y equipo, propiedad, planta y equipo, por 6.500.000, que tengo otra que se llama proveedores por 8.800.000, tengo otra que se llama capital por 5 millones. Tengo otra que se llama ingresos ordinarios, ingresos por 10 millones. Y otra que se llama gastos por 4 millones de pesos. Ahora, ¿qué procede? Vamos a identificar de dónde son estas cuentas. Entonces ya sabemos que todo lo que sean nuestros derechos son activos. El efectivo es un derecho, entonces es un activo. Las cuentas por cobrar a los deudores es un derecho, o sea que es un activo. Los inventarios es lo que yo tengo para vender, o sea que es otro activo. La propiedad, planta y equipo son los bienes que yo poseo, o sea, un activo. Proveedores, definitivamente esto es un pasivo, que es lo que yo estoy debiendo.
Capital, esto es un patrimonio. Ingresos, tu mismo nombre lo dice que es de ingreso. Y los gastos, pues es un gasto. O sea que estos dos entrarán o no a ser parte de esa ecuación contable. Vamos a mirar. Entonces me dice que activo es igual a pasivo más patrimonio. Y me voy a ir a coger mis cuentas de activo, definitivamente, que son estas 4, y las llevo para acá abajo. Y voy a hacer la suma de cuánto me dan mis activos. Mis activos dicen que son 13.800.000, ¿cierto? Ahora, voy a ir a mirar qué pasivos tengo. Voy a colocar esta cuenta de 13.800.000 más abajo, para poder colocar acá los nombres de los otros. Y por ponerme a modificarlo, pues no lo tomé bien. Listo. Entonces, otra vez. Sumamos 2.500.000 más 2 millones más 2.800.000 más 650. Listo. Cuentas de pasivo. De pasivo tengo esta cuenta, que es la de proveedores, ¿cierto? Pero esto no va aquí. Estos 8.800.000 van acá. ¿Listo? ¿Tengo más pasivos? No. Me voy ahora con mi cuenta de ¿qué? De capital. Y mi capital dice que son 5 millones. O sea que si yo sumo 8.800.000 más 5 millones me da 3.800.000. Fíjense, mis queridos aprendices, que activo es igual al pasivo más el patrimonio. Estas dos cuentas que me están dando aquí me están dando más información de la que yo necesito, y por eso tengo que estar muy pendiente para no dejarme confundir por exceso de información. Hay que tener claro que sí y que no. ¿Listo? Yo creo que con base en esto, acá lo dejé en una lineecita roja, con base en esto, ustedes ya podrían hacer los ejercicios para nuestra próxima clase. A ver cómo nos va. ¿Tenemos dudas, inquietudes, preguntas, sugerencias hasta aquí? Ok, profe, una pregunta. O sea, ¿ya la segunda actividad sería la del otro mapa? No, todavía no. Todavía no, ¿cierto? No, todavía no. Acá hasta ahora estamos hablando de devengo contable y qué es débito y qué es crédito y para dónde van los activos, los pasivos, O patrimonio, sea, la ingresos. información básica, vale. Sí, no. Lo único que les estoy diciendo es que para la próxima clase vamos a Los estudiar, ejemplos. no hay que presentar absolutamente nada, solamente vamos a estudiar los ejemplos que aparecen en nuestro instructivo, que es hacer este mismo ecuación contable de activo, pasivo y patrimonio, más los 3 ejercicios o 4 ejercicios de registros contables. Vale, perfecto, profe. Muchas gracias por la aclaración. Vale. ¿Qué otra duda tenemos o inquietud? Instructor. Profe, Cuéntame. como una sugerencia, no sé si hay posibilidad de pronto de que nos mande como otro tipo de ejercicio, porque como eso ya están resueltos para no hacer copialina y poder pues como trabajarlos, a ver si lo logramos entender. Pues les propongo que ustedes los miren estos, y para nuestra próxima clase, los primeros 30 minutos, vamos entre todos a hacer ejercicios, vamos a compartir nuestras pantallas y lo vamos a hacer en la hoja de cálculo de Excel, para que entre todos hagamos por lo menos un ejercicio. ¿Les parece? Y lo hacemos más dinámico. Sí, sería más. Listo, profe, sí, señor. Pero por favor, hagan la copialina,
en este momento la copialina es buena porque van a adquirir conocimientos, van a reforzar lo que ya saben y dentro de 8 días nos dedicamos media horita a hacer ejercicios y los compartimos. ¿Listo? ¿Quién más tiene preguntas? Profe, ¿me escucha? No fue una pregunta, pero hay que subir algo, No. alguna evidencia o algo, o solo hacer los ejercicios para uno mismo repasar y ya. Para ti mismo, Mónica. Ok, gracias. ¿Listo? ¿Quién más? Profe, ¿me escucha? Sí, señor. Cuénteme. Sí, su merced habilitó un foro la semana pasada. Sí, señor. Yo le dejé varias inquietudes ahí en el foro, pero parece que no. Ah, no me han llegado notificaciones, ya estoy entrando. ¿De qué grupo eres? El 43. Del 43, vamos a mirar porque no me han llegado notificaciones de los foros. Como raro. ¿Cuándo iniciamos clase con la nueva instructora? Tengo entendido que ya por allá les mandó un mensajito y tienen... Ah, bueno, es que acá los dividen. Acá hay dos grupos que van a ver clase con la nueva instructora, que no recuerdo en este momento el nombre, pero a ver si me dan un segundo, se los regalo. Pero independientemente de todo, ninguno nos ha llegado correo hasta donde yo tengo notificado, bro. Pues ella me escribió que ya había enviado la notificación y que iban a tener... Yo soy de la que finaliza en 40 y no. Realmente no me ha llegado ninguna notificación. La que finaliza en 41 tampoco. En la 42 tampoco, profe. Ella va a estar en la 42 y 43. Yo me comunico con ella mañana y le pregunto, venga, me dices que en el grupo 43 yo había habilitado los foros de Vengo Contable. Ay, don José Miguel, sí señor, acá no me habían notificado esto. Su mesero envió el sábado. Listo, ya lo voy a leer y le contesto, porque debería haberme llegado una notificación. ¿Listo? ¿Cuándo nos vamos a volver a ver si el lunes es festivo? Dime. El martes. Ah, y este lunes es festivo. Entonces, Sí. nos vemos el martes. Listo. Y el próximo también. Los martes. Cuando tengamos lunes festivo, nos vemos el martes a las 8 de la noche. ¿Listo? Profe. Dime. Profe. Ingresos, actividades ordinarias y gastos estarían en estado de resultados, ¿cierto? Sí, señora. Gracias. Que tengamos 2 días a la semana clases. Perdona, no te entendí. Si no, que tengamos 2 días a la semana clases. No te entiendo, se escucha entrecortado. Profe, mira el chat de la reunión. Hay varios compañeros que están diciendo que los agreguen al grupo de WhatsApp y están dejando los números ahí. ¿El chat de la reunión? ¿De esta? Sí, de esta reunión. Lo dejaron desde las 8 de la noche. Los mensajes. Ah, bueno, como estaba acá, pues no he visto. Ok, buenas noches para agregar mi nuevo número. Yo les había enviado por WhatsApp, por el grupo de la comunidad, por ahí se puede. María. Problema. ¿Tienen otro audio activo, profe? No te estamos escuchando bien. Por favor, apaguemos los micrófonos. Listo, yo ya les escribo a ellos para agregarlos ahí en el grupo. Voy a apagar ya, aquí parar ya la grabación. Mis queridos aprendices,